Bueno, ¿cómo viene la mano ahí con algunas denuncias que hizo la Dirección Nacional de APU en cuanto a que el oficialismo, o oficialismo no sé si dice oficialismo, a que algunos sectores políticos están de alguna manera tratando de intimidar al trabajo periodístico del país? Bueno, eso lo hemos dicho ya en anteriores oportunidades y ha motivado algún tipo de acción que hemos hecho desde APU con otras organizaciones que trabajamos la cuestión de la libertad de expresión, como por ejemplo CAINCO. Eso es evidente, es notorio, ¿no? Aparece en las redes sociales. Cada uno de ustedes se habrá dado cuenta que cada vez que a veces algún periodista hace algún comentario o una apreciación o lo que sea, aparece una turba de gente que sale a cuestionar el trabajo del periodista, a descalificarlo. A veces son anónimos y a esos hay que prestarle poca atención porque no tienen la valentía de dar la cara. A veces son ciudadanos comunes que expresan con respeto una posición divergente y por supuesto que la confrontación de ideas y las diferentes posiciones deben ser reivindicadas, porque estamos en el marco de la libertad de expresión. Y luego están los que descalifican, que el problema es que muchas veces son gente con poder, integrantes del sistema político o cercanos al sistema político, y eso es un factor complejo, porque obviamente todos tienen su derecho a la libertad de expresión, pero el problema es la descalificación del trabajo profesional de un periodista cuando pasa que no, básicamente lo que no se quiere es que tal periodista pueda emitir su opinión o su mirada divergente de lo que el poder establece. Entonces, en ese sentido nos hemos parado diciendo que ese tipo de comentarios pueden ser un riesgo democrático que debemos atender con mucha atención y preocupación. Bien, ¿y en qué estado de situación está más allá de la atención? ¿Cuál sería, en el marco de eso, la atención? Sí. Mirá, nosotros hemos hablado de este tema con organismos internacionales. Ustedes saben que hay una relatoría por la libertad de expresión que durante mucho tiempo llevó al frente un uruguayo, el abogado Edison Lanza, que además fue uno, por ejemplo, cuando él dio una entrevista con la agencia Deutsche Welle, donde dio cuenta de un diagnóstico de un estado de situación que estaba basado en el informe que la organización CAINFO realizó, también fue atacado por todo el sistema político, le dijeron de todo, hubo una actuación parlamentaria al respecto, un debate que nunca prosperó porque no tenía sentido, buscando descalificarlo como abogado y como periodista. Y bueno, hemos tenido contactos. Hoy por hoy también hay otros integrantes de esa secretaría que ha recibido el planteo de Uruguay y estamos atentos. Sabemos que el año que viene Uruguay va a ser sede de un encuentro sobre libertad de expresión y sobre comunicación, que se va a realizar por marco de la UNESCO, y también esa va a ser una tribuna donde esperamos estar y contar nuestra mirada, ¿no? Según la CIP, según la CIP que estuvimos leyendo hace un par de días atrás, Uruguay y Chile llevan el primer puesto por la libertad de prensa. Yo digo libertad de empresa, pero libertad de prensa en el país, en América. Claro, bueno, eh, creo que no se sorprende a nadie si les digo que la CIP es un organismo donde están los grandes medios, ¿no? Para el que no sepa, la CIP es un organismo empresarial, es una alianza empresarial que en su momento ha cumplido papeles muy importantes en lo que tiene que ver con América Latina y donde siempre los resultados le dan igual. Donde hay gobiernos conservadores siempre hay mayor libertad de prensa y cuando hay gobiernos una tonalidad un poquito más progresista ya hay bajan la tabla de posiciones. Digo, es bastante imprevisible lo que sucede con la CIP y bueno, nosotros tenemos nuestra mirada y también nuestras alianzas con sindicatos de trabajadores donde realizamos un monitoreo de lo que pasa. ¿Y cuál es más o menos, en términos generales, el termómetro de los trabajadores de los medios de comunicación a nivel latinoamericano? Si tenemos algún dato. No, tenemos la atención puesta. Obviamente Uruguay está bien parado en ese sentido, quiero decir, porque aquí, más allá de que existan riesgos de afectaciones a la libertad de prensa, gozamos de libertad de expresión. Eso no se puede negar. Lo que hay que estar atento a que los riesgos se conviertan en problemas. Eso es lo primero. Después, por suerte, es un país donde no tenemos violencia contra los periodistas. Tenemos países donde los periodistas son secuestrados, lastimados y asesinados, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas obviamente no pasan en el Uruguay. Lo que queremos es poner temas sobre la mesa, es decir,
sigamos siendo un país diferente, reconocido. Acá nos saludaban en el mundo cuando en el 2019 hicimos el pacto ético, que los trabajadores de la prensa le propusieron al sistema político que había que hacer un pacto de todos contra la fake news, contra la desinformación. Y fuimos los raros del mundo porque podíamos lograr eso. Bueno, sigamos siendo curiosos y raros y no entremos en la rosca de los problemas con la libertad de expresión. De eso se trata. ¿Libertad de prensa o libertad de expresión? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. La libertad de prensa le refiere casi que únicamente a los periodistas y hablamos de los medios de prensa. Si hablamos de libertad de expresión, hablamos de todos, los ciudadanos. Y nosotros defendemos eso, la libertad de todos y todas. En el marco del medio, y sé que andás en una reunión y te tengo que cortar, pero en el marco de la libertad de prensa, ¿en qué quedó aquella ley de medios en el cual había que hacer, el dueño del medio le podía obligar a Fabián Cardoso que firmara algo, pero el dueño de prensa lo cambiaba? Bueno, a ver, la ley de medios está parada en el Parlamento, no avanza porque la coalición de gobierno no se pone de acuerdo. Y ahí hay un factor importante que se llama Cabildo Abierto, que tiene miradas divergentes con el resto de la coalición, y es el propio gobierno que no avanza con la ley porque no se ha puesto de acuerdo. Ese artículo que decís, que se llama objeción de conciencia, artículo 43 de la ley, no está en el proyecto de la ley porque es el propio el sistema político que escuchó el planteo que APU hizo varias veces ante la comisión y bueno, se sacó del proyecto de ley. Y eso fue por la lucha de APU de plantear el tema, ¿no? De ponerlo en la agenda. Pero hay otros artículos de la ley que nos siguen preocupando y que por lo tanto seguimos atentos. La del estribo, y te dejo. ¿Cómo está el tema de la situación de la gente que están siendo expulsados a lo largo y ancho del país, particularmente de aquella vez que tuvieron andares con algunos trabajadores de los cableros del interior y de la capital? Viene bravo el tema del cable. Mirá, de casi 600 fuentes de trabajo afectadas que hubo en la época de la pandemia, yo no digo en la pandemia porque no son todas consecuencias de la pandemia, ahora explico por qué. En realidad en la época de la pandemia pasó que también muchas empresas aprovecharon la volada y pasaron factura, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el tema del cable, como lo contamos aquella tarde que fuimos por ahí por el estudio, cayeron varios dirigentes sindicales que fueron despedidos en empresas de cable de Montevideo y del interior. Bueno, en esa mirada eso sigue pasando, bajó un poquito, pero ahora estamos en plena negociación de consejo de salario. Bueno, y esperamos con expectativa lo que pueda pasar y esperamos que no tengamos más consecuencias de este tipo. Fabián Cardoso, gracias por estos minutos y estamos a las órdenes, vos sabés que es así, para cuando quieras difundir. A nosotros nos interesa estar al tanto de lo que pasa con los trabajadores de algo tan delicado para la democracia uruguaya, que es la libertad de prensa. Muy bien, un abrazo, Néstor, como siempre. Gracias, Fabián. Chau, chau.